Ninguna herencia es tan grande y tan valiosa como la herencia de los santos. Las riquezas de la gloria de esa herencia son incomparables e inigualables, y cada santo puede disfrutar parte de las riquezas de la gloria de esa herencia ahora, de este lado de la eternidad. Pero cada santo necesita conocer cuáles son esas riquezas. Les animo a que me acompañen a considerarlas a partir de Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En estos versículos, Pablo, el apóstol, hace 5 afirmaciones de muy alta importancia. Todos, incluidos los niños, debemos interesarnos en comprender con la mayor claridad los asuntos relacionados con estas afirmaciones. ¿Cuáles son esas 5 afirmaciones que el apóstol hace, sobresalientes, en estos 3 últimos versículos, los versículos 12, 13 y 14 del primer capítulo de la carta a los Colosenses? Aptos para participar de la herencia de los santos, librados de la potestad de las tinieblas, trasladados al reino del amado Hijo de Dios, redimidos y perdonados mediante la sangre del Hijo de Dios. Estas 5 afirmaciones son obras redentivas, obras que forman parte de las obras salvíficas que conforman el Evangelio. Obras que tienen implicaciones positivas y negativas, implicaciones legales ante la justicia de Dios, pero también tienen implicaciones vivenciales, prácticas, en la vida diaria de quienes son favorecidos por ellas y en la de quienes no las han recibido. Aunque no nos interesaran, nos afectan de una o de otra manera. Pregunto, ¿son importantes estas obras mencionadas por el apóstol? ¿Vale la pena considerarlas y comprenderlas? ¿Vale la pena comprender cuál es la herencia de los santos? Es importante saber si tenemos parte en esa herencia. ¿A los niños les interesa saber? Matías, Daniel, Aaron, Sarai. ¿Les interesa saber si tienen parte en esa herencia llamada la herencia de los santos? Juanjo, ¿vale la pena saber si hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino del amado Hijo de Dios? Es importante saber si tenemos redención y perdón de pecados por la sangre del amado Hijo de Dios. Es muchísimo más importante que saber quién va a ser el siguiente presidente de la República. Sin embargo, algunos estamos más preocupados por eso
que por las verdades que envuelven estas 5 afirmaciones. Entender estas obras es importante para la comprensión de la redención, pero también para la comprensión de la vida que surge de ella. Entender estas obras es importante para saber si tenemos parte en ellas. No tener parte en estas obras salvíficas es una desgracia lamentable para una persona en esta vida y en la eternidad. Subrayemos estas obras y miremos qué dice el texto de ellas. ¿Quién es el autor de esas obras? ¿Quiénes son los beneficiarios de ellas? ¿En qué consiste cada una de estas obras? Y luego exploremos qué dice la Escritura en otras partes de estas obras redentivas, a tener la máxima comprensión posible de cada una de ellas, este Evangelio. Comencemos con la herencia de los santos. Les ruego que mantengan su Biblia abierta ahí en Colosenses y no la muevan de ahí ni la cierren, a menos que les indique que se muevan a otro libro. Voy a hacer preguntas y ustedes procuran confirmar la respuesta a cada pregunta ahí en el texto. ¿Qué dice el texto de la herencia? El texto número 12, o bueno, teniendo en cuenta el 13 y el 14 y su contexto. Dice de la herencia que es de los santos. ¿Quién es el dador de esa herencia? El texto no lo dice. Sé que lo podemos inferir por el conocimiento previo que hemos recibido al respecto, pero el texto no lo dice. ¿Quiénes son los beneficiarios de esa herencia? Los santos. ¿Quiénes fueron hechos partícipes de esa herencia según el texto? Pablo, Timoteo y los destinatarios de su carta. Podemos estar seguros de ello. Cuando leemos la Escritura, no es correcto asumir lo que ella dice para nosotros sin asegurarnos si realmente es aplicable a nosotros. Aquí podemos estar seguros de lo que Dios había hecho por ellos y por sus destinatarios, también por su compañero de ministerio Timoteo. Pero no podemos estar seguros a la ligera si eso es aplicable a nosotros. ¿Quiénes fueron los destinatarios de esta carta? Los santos y fieles hermanos que estaban en Colosas, capítulo 1, versículo 2. ¿Por obra de quién fueron partícipes de la herencia de los santos? Pablo, Timoteo y sus destinatarios. Por obra del Padre, eso sí lo dice el texto. Esta es la información explícita que nos provee el texto y su contexto. Aquí en Colosenses, capítulo 1, versículo 12, el apóstol da por real la herencia, es una herencia real. No dice cuál es esa herencia, solo dice que pertenece a los santos. Dice también que Dios los hizo aptos a ellos, a Pablo, a Timoteo y a sus destinatarios para participar de ella. No dice que a Ramiro lo hizo apto. De eso tengo que asegurarme si puedo aplicar el texto. Esto implica que ellos, Pablo, Timoteo
y sus destinatarios no podían participar de esa herencia. Estaban inhabilitados e incapacitados para participar de ella. Fue el Padre quien los hizo aptos, que los inhabilitaba para participar de la herencia de los santos. El texto tampoco lo dice. Su contexto sí responde a la pregunta. Estaban cautivos por la potestad de las tinieblas. Eran culpables de pecados. Tenían dos impedimentos, uno vivencial y el otro legal. Legalmente no tenían derecho a participar de esa herencia porque eran culpables de pecado ante la justicia de Dios. Vivencialmente eran incapaces de disfrutar de esa herencia porque estaban bajo el poder de las tinieblas. Estaban bajo la potestad de las tinieblas a causa de sus pecados. Y todos los que no participan de esta herencia no participan por las mismas razones. Participar de la herencia de los santos, para ello, Pablo, Timoteo y sus destinatarios necesitaron ser absueltos de sus pecados para entonces ser liberados del poder de las tinieblas. Es lo mismo que necesita toda persona para participar de esta herencia. Ser librada de la potestad de las tinieblas, pero antes tiene que ser librada de la culpa por sus pecados. ¿Podían ellos quitar esos impedimentos por su propia cuenta? No. ¿Quién resolvió estos problemas? El Padre. ¿Por qué medio lo hizo? Por medio de su Hijo, en quien tuvieron redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:14. El Padre decidió matar a su amado Hijo en lugar de ellos. Y hecho el pago, los liberó de la potestad de las tinieblas, porque se requiere luz para poder participar de la herencia de los santos. Bajo el poder de las tinieblas es imposible siquiera comprender de qué trata esa herencia. Mientras que una persona permanezca bajo la potestad de las tinieblas, no puede participar de la herencia de los santos. Para que alguien tenga parte en la herencia de los santos, necesita que el Padre lo haga apto. Necesita que sus pecados sean perdonados. Necesita ser liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Señor Jesucristo. Exploremos otras referencias de la Escritura en cuanto a este punto. La Escritura nos provee referencias directas de esa herencia en diferentes lugares. También provee descripciones tipológicas y analógicas de ella. Exploremos dos de las referencias explícitas que encontramos en las Escrituras. Una del apóstol Pedro y otra del apóstol Pablo. Estas dos referencias nos proporcionan las características cualitativas de la herencia y su localización. Es importante también tener en cuenta estos detalles para que tengamos una apreciación lo más acertadamente posible para que sea alentadora para nuestras almas de esta herencia.
Les ruego que vayan a la primera carta del apóstol San Pedro, primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pero leamos desde el versículo 3. Bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Aquí el apóstol menciona algunas de las cualidades de esta herencia. Espero que las hayan captado en la lectura. También menciona el lugar donde se encuentra y para quienes está reservada. Aquí el apóstol tampoco dice en qué consiste esa herencia. Pregunto, ¿cuáles son las cualidades de esa herencia mencionada por el apóstol Pedro en estos versículos que acabamos de leer? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es una herencia que no se corrompe como las cosas de este mundo. En este mundo no hay nada que no se corrompa, todo se corrompe. Quiere decir que es una herencia libre de infecciones. Y sin duda esto tiene principalmente connotaciones morales. Es una herencia que no se deteriora, no se marchita, no pierde sus propiedades, permanece. ¿Dónde está reservada esa herencia? Según el apóstol Pedro, en los cielos. ¿Para quiénes está reservada esa herencia según el apóstol Pedro? Para los creyentes que estaban en el Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia. Versículo 1 del capítulo 1 de la carta. Para los que fueron elegidos según la presciencia de Dios. Versículo 2 del capítulo 1. Para los que estaban siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe. Versículo 5 del capítulo 1. Y sin duda, para todos, cuantos en cualquier parte del mundo hayan sido objeto de estas mismas cosas, elegidos según la presciencia de Dios, que hayan creído de la misma manera que ellos creyeron en el Evangelio del Señor Jesucristo. Miremos otra referencia para identificar otros datos. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 18. Leamos desde el versículo 15 para tener el trasfondo de estas palabras. Por esta causa, dice Pablo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿De la fe de quiénes? De la fe de los santos que estaban en Éfeso. Capítulo 1, versículo 1. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios
de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, palabras claves, para que sepáis, el motivo de la oración, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí está el dato que buscamos. ¿Para qué oraba Pablo? 3 objetivos, pero el que tenemos enfocado en esta ocasión es el tercero. Para que supieran los hermanos en Éfeso cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de Dios en los santos. En el versículo 18, el apóstol menciona el dador de la herencia. Aquí sí lo menciona. Menciona también la ubicación de la herencia. Menciona la cualidad general y las propiedades, y estas también las menciona de manera general. Pregunto, según el texto, ¿quién es el dador de la herencia? Aquí sí tenemos la información. ¿Quién es el que da esa herencia? Dios, el Padre del Señor Jesucristo. ¿Cómo es esa herencia? Según el texto, es gloriosa. ¿En qué es abundante esa herencia? En riquezas de su gloria, de la gloria de Dios. ¿Saben cuál es la gloria de Dios? Bueno, hay 2 formas de contestar esta pregunta. La gloria de Dios es la suma de sus atributos, el esplendor de todos sus atributos. Pero la gloria de Dios es el Señor Jesucristo. Porque en el Señor Jesucristo está incorporada la plenitud de la deidad. Isaías 40, versículo 3, se refiere al Señor Jesucristo como la gloria de Dios que se manifestaría en su pueblo. Una pregunta más. Según el texto, según esta referencia que estamos considerando en la carta a los Efesios, ¿a dónde está ubicada esa herencia según el argumento de Pablo? Ahí en el texto, por favor. En los santos. ¿Ven cómo nos despistamos cuando solo tenemos percepciones generales de una cosa? ¿Notamos alguna diferencia entre la ubicación que da el apóstol Pedro y la que da el apóstol Pablo? El apóstol Pedro dice que es una herencia reservada en los cielos. El apóstol Pablo dice que es una herencia en los santos. Las 2 preposiciones que anteceden son de lugar, de ubicación, pero no señalan el mismo lugar. ¿Hay una contradicción entre Pablo y Pedro? No. Lo que sucede es que aunque la plenitud de la gloria de esa herencia y sus riquezas están reservadas en los cielos, también está en los santos con su gloria y sus riquezas en su forma esencial. En Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14, el apóstol afirma que los santos, que los hermanos en Éfeso,
Los que habían oído y creído el Evangelio, se les dio un adelanto de esa herencia. Allí lo dice el apóstol Pablo. Capítulo 1, versículos 13 al 14. Ese adelanto sería garantía hasta que recibieran la posición plena de ella. Sin embargo, el apóstol notaba en los hermanos de Éfeso una deficiencia que probablemente se encuentra en nosotros. Lo deja ver en los versículos 15 al 18 de la carta a los Efesios. Era uno de los objetivos de su oración. Pregunto, la respuesta está en el texto, versículos 15 al 18, propiamente en el 18. ¿Qué pedía el apóstol Pablo respecto a la herencia que los santos tienen? La oración del apóstol era para que los creyentes de la iglesia que estaba en Éfeso supieran cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de Dios en ellos. Pablo no estaba pidiendo para que supieran cuáles son las riquezas de la herencia que está reservada en los cielos, sino lo que estaba en ellos. La herencia de Dios, su gloria y sus riquezas no solo están reservadas en los cielos, es algo que todos los santos deben comprender. También está en los santos. Sin embargo, los santos que estaban en Éfeso no sabían cuáles son las riquezas de la gloria de esa herencia que estaba en ellos. ¿Qué necesitaban los hermanos de Éfeso para saber cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de Dios en ellos? Necesitaban que el Padre iluminara su entendimiento. Eso significa que las tinieblas que los dominaban antes de ser santos no desaparecieron en el momento en que fueron hechos santos y trasladados al reino del Señor Jesucristo. ¿Es importante ese dato? Lo que dice el apóstol Pablo aquí en cuanto a su motivo de oración a favor de los hermanos que estaban en Éfeso, indica también que las tinieblas son un estado de ignorancia en cuanto a los misterios de la redención. Sin entendimiento de las riquezas de la gloria de esa herencia en los santos, no es posible disfrutar de ellas. Probablemente algunos de los santos que están en Bogotá, que están en Bosa, tampoco saben cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia en ellos. Los santos que estaban en Éfeso necesitaban conocer cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de Dios que estaba en ellos. ¿Por qué sabemos que esos hermanos necesitaban esa comprensión? Porque el apóstol oraba para que el Padre les concediera conocerlas. Únicamente los santos que estaban en Éfeso necesitaban conocer las riquezas de la gloria de la herencia de Dios en ellos. Todos los santos en todos los lugares también necesitamos conocerlas.
según el texto, los pastores debemos orar por ello como lo hacía Pablo y Timoteo. Únicamente los pastores deben orar porque Dios les dé comprensión de las riquezas de la herencia que ya tenemos. Cada asunto de esa herencia es necesario comprenderlo ahora. Cada asunto revelado de esa herencia. Por tanto, cada santo debe orar por ello, no únicamente atenerse a las oraciones de sus pastores. Y claro, es verdad que los pastores tienen una mayor percepción de las necesidades del rebaño que les ha encargado el Señor que las mismas ovejas. Si Pablo oraba para que el Padre iluminara el entendimiento de los hermanos que estaban en Éfeso, para que supieran cuáles son esas riquezas, es porque saber cuáles son es necesario para la vida cristiana aquí, de este lado de la eternidad. ¿Alguien tiene interés de conocer cuáles son esas riquezas? Todos debemos estar interesados. Los niños, ¿les interesa conocer cuáles son las riquezas de la herencia de los santos? Hasta aquí, queridos hermanos y hermanas, hasta aquí, en las referencias a la herencia que hemos considerado, hemos identificado varias cosas que no debemos dejar escapar para ir adquiriendo una comprensión lo más exhaustivamente posible de esto. Yo me he convencido que en las áreas en las que no tenemos la suficiente comprensión sobre el asunto, tampoco podemos disfrutarlo de manera suficiente. Y si se trata de un oficio o un empleo, tampoco lo podemos realizar o llevar a cabo de la manera que debe ser llevado a cabo. Cada vez me voy convenciendo que lo que no se enseña con precisión, tampoco se capta con precisión y no se puede vivir con precisión. Recordemos los puntos centrales del tema que estamos abordando. ¿Cuál es el tema que estamos considerando? La herencia de los santos. Bueno, hasta este momento, ¿qué asuntos centrales hemos considerado en las referencias bíblicas que hemos analizado? Hasta aquí, en las referencias a la herencia que hemos considerado, hemos identificado la localización y sus cualidades generales. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan la localización de la herencia? En los cielos y en los santos. ¿Recuerdan las tres cualidades generales? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Aún no sabemos en qué consiste la herencia y tampoco sabemos cuáles son sus riquezas. Apenas tenemos el dato que hay una herencia asignada a los santos. Tenemos unos pocos datos de su ubicación. Tenemos unos pocos datos de sus cualidades, de sus características cualitativas. Pero aún no sabemos en qué consiste esa herencia y cuáles son sus riquezas. ¿Desean saberlo?
¿Los niños desean saberlo? Es una pregunta muy importante. Pero nos toca esperar otro capítulo. No obstante, no quiero cerrar sin dejar algo de esperanza. Escuchen esto. Esto nos ayuda a saber si tenemos parte en esa herencia. Datos de los que vimos en las referencias bíblicas que consideramos al respecto, que seguramente no alcanzamos a captar, pero que sí los leímos, sí los mencionamos, nos llevan a esto. Quienes oyen y creen el Evangelio son herederos y tienen en sí un adelanto de esa herencia. ¿En qué parte lo leímos? Y lo podemos volver a leer. En Efesios capítulo 1, versículos 12 y 13. Escuchen bien, todos. Quienes oyen y creen el Evangelio son herederos de Dios y tienen en sí un adelanto de esa herencia. Ese adelanto les garantiza la posesión completa de ella. Pero, aunque es una herencia gloriosa, ya presente en cada santo, en cada persona que ha oído y creído verdaderamente el Evangelio, algunos no saben cuáles son las riquezas de esa herencia en ellos. Las veremos en otra exposición, si el Señor me concede vida y oportunidad. Quienes oyen y creen el Evangelio del Señor Jesucristo son herederos de Dios y tienen en sí un adelanto de esa herencia. Ese adelanto les garantiza la posesión completa de ella, pero aunque es una herencia gloriosa ya presente en cada santo, algunos santos no saben cuáles son las riquezas de la gloria de esa herencia en ellos. Efesios capítulo 1, versículos 13 al 18. Continuaremos considerando esa herencia y sus riquezas en próximas exposiciones.